Y bueno, abra su Biblia en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 13. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Por el momento se quedan los niños con ustedes. Mientras nos permitan o mientras puestos de acuerdo con Comisión Centros Cristianos nos permitan que puedan salir los niños a sus salones mientras están en familia. Segunda de Timoteo 2, versículo 13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. El tema es: Dios es fiel. Para los que apuntan, Dios es fiel. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oro a ti reconociendo que te necesito. Te necesito, Señor, más que al principio. Hoy tengo la responsabilidad de alimentar y de dar el alimento espiritual a tu pueblo, de colaborar contigo en la edificación de la iglesia. Y necesito de la unción de tu Espíritu Santo, porque yo reconozco que sin ti nada puedo hacer y que tu pueblo recibe de ti, no de mí. Y de aquello que tú nos das, como son los dones de tu Espíritu Santo, el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de hablar en lenguas, el don de profecía, el don de sanidades, Señor. Y esos tú los das, porque de lo alto descienden los dones y las buenas dádivas y sirven para que la gente reciba de ti esas manifestaciones sobrenaturales para sanar, para liberar, para restaurar, para proceder al arrepentimiento, porque muchos necesitan algo sobrenatural para arrepentirse de sus pecados. Pues hoy clamo a ti, Señor, para que tu Espíritu Santo use mi vida y que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar y obres en el corazón de cada uno de tus hijos, para que si alguno necesita ser llevado al arrepentimiento, alguno de los que están aquí le cuesta trabajo dejar algún pecado o reconocer algún pecado, de algunos de los que están aquí les cuesta trabajo renunciar al vicio del cigarro, de la marihuana, del alcoholismo, si alguno de los que están aquí no ha podido renunciar a las malas palabras, al chisme, a la murmuración, a las groserías, si algunos de los que están aquí no han podido vencer los deseos de sus ojos, los deseos de su carne y la vanagloria de la vida, hoy te suplico que tú obres con tu Espíritu Santo y les des el poder para levantarse en victoria y dejar ese tipo de carnalidades, ese tipo de pecados, ese tipo de acciones que solamente traen destrucción a las familias y que las usa el diablo para tener esclavizada a la gente, porque escrito está: el que es vencido de lo malo es esclavo del que lo venció. Y algunos no han podido dejar un pecado, y hoy clamo a ti porque los hagas libres hoy, Señor. Hoy tú eres el Dios de ayer, hoy y por los siglos. Tú eres el eterno y para ti no hay nada imposible. Y hoy clamo a ti para que tu presencia en este lugar obre en el corazón de cada uno de tus hijos. Y aquellos que necesitan ser llevados al arrepentimiento sean tocados y sean llevados al arrepentimiento por tu Espíritu Santo. Los que necesitan ser sanados, sánales. Los que necesitan ser restaurados, restáurales. Señor, haz la obra en el corazón de acuerdo a la necesidad de cada quien y de acuerdo a tu voluntad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, hoy declaro que tu reino ha llegado a este lugar y hoy declaro que la sangre del Cordero de Dios tiene poder para redimir a esta congregación y redimir al mundo entero del poder de las tinieblas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios es fiel. Es uno de los atributos de Dios. Eso le pertenece a Dios, es parte de Él. Es una cualidad o característica que coincide con su ser, como es Él, o lo que es Él. La Biblia dice en esta segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, verso 13, que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto quiere decir que Él es digno de confianza.
El que Él sea fiel quiere decir que Él es digno de confianza, es confiable, es fidedigno, es verdadero. A pesar de que algunos de nosotros no seamos fieles a Él y a su palabra, Él permanece fiel, sigue siendo fiel, seguirá siendo fiel. Eso significa que cumple con lo que promete y prometió por medio de su palabra. Nadie hay como Dios. Claro está que para hablar de los atributos de Dios es necesario tomar como fuente de este conocimiento la Biblia. Sin ella, las opiniones acerca de que si Dios es fiel serían conjeturas o suposiciones acerca de sus atributos. La mayoría de las opiniones acerca de los atributos de Dios, si no está fundamentado en la Biblia, serían incorrectas. Por eso tenemos que usar la Biblia para hablar de su fidelidad, de que Él es fiel. Para alguien que no ha tenido la experiencia y una relación con Dios como la tuvo Moisés, le sería muy difícil creer y hablar de los atributos de Dios. Y esto quedó escrito para que usted y yo creamos que Dios es fiel a su palabra o promesas. Dios lo dijo o prometió a Moisés. Dios mandó a Moisés, le dijo que fuera a liberar a su pueblo y que lo respaldaría con su poder, con señales y maravillas. Y así fue, Dios lo respaldó siendo fiel a lo que le había prometido a Moisés. Moisés se presentó ante Faraón y le fue diciendo una a una de las plagas que vendrían sobre él si no dejaba ir libre al pueblo de Israel. Durante las 10 plagas, después de que se presentó Moisés ante Faraón, enseguida Dios respaldó lo que le había dicho a Moisés y envió las plagas. Las 10 veces Dios fue fiel a lo que le había prometido a Moisés. Que se presentó ante Faraón y Dios cumplió las 10 veces. Dios fue fiel. Una vez liberado el pueblo de Israel, y para que fueran obedientes les dijo, en otras palabras, esto lo hice para que me conozcan, para que sepan que yo soy fiel, como lo dice en el libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Véalo conmigo por favor, si trae su Biblia, en su Biblia, si no en la pantalla, o en su celular si trae la Biblia ahí. Dice así: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. A Moisés, después de las 10 plagas y pasar en medio del mar con el agua a los lados detenida de forma milagrosa, no le debió ser difícil decirle al pueblo de Israel que Dios era fiel, porque Moisés ya conocía a Dios, ya había tenido encuentros con Dios y Dios había sido fiel a lo que le había prometido. Moisés ya sabía que Dios cumplía y cumpliría con su mano lo que había prometido con su boca. Y a algunos de ustedes Dios les ha dado promesas y Dios les ha cumplido esas promesas. A lo mejor no están aquí, no tengo tiempo para decirles, venga usted y denme un testimonio de que usted conoce que Dios es fiel y por qué es fiel. Y algunos de ustedes podrían pasar aquí y me dirían, Dios es fiel porque mi esposa siendo estéril porque los médicos, al hacerle los análisis y demás, los médicos dijeron, su esposa no puede tener hijos. Y sin embargo aquí hay quienes, a pesar de eso, estuvieron orando al Señor, y el Señor dice, todo cuanto pidan al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y esa es una promesa. Esa promesa, ¿quién la dio? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde está? En Juan 14, 13 y 14. Ahí dice, Jesucristo dijo, todo cuanto pidan al Padre en mi nombre yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y hay quienes aquí le pidieron algo a Dios en el nombre de Jesucristo
y no desmayaron, porque a la primera Dios no les respondió, o sintieron que Dios no les respondió a la primera. Estuvieron orando varios días, años, pero confiaron en que Dios les iba a dar lo que le estaban pidiendo, y hoy en día lo tienen. No sé si aquí alguno de ustedes, de los que han recibido algo de parte de Dios a través de una promesa. A lo mejor no está, pero tendríamos que hablarle a Juan Pablo. Joana no podía tener bebés, pero ellos oraron y clamaron al Señor y ahora tienen 2 bebés que espero que el próximo domingo vengan y los presenten. Hay quienes confiaron en la promesa de: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y empezaron a buscar el reino de Dios, su justicia aquí. Eso dice Mateo 6:33. Empezaron a buscar el reino de Dios, su justicia en este lugar. Y a lo mejor no está, si está Paco, Paola. Si no están, bueno, Paco empezó a buscar de Dios en este lugar. Y lloraba. Cuando empezó a venir, lloraba porque traía una necesidad tremenda. Y empezó a buscar de Dios, y en unos 2, 3 meses Dios le dio lo que él necesitaba, y hoy está bien bendecido este varón junto con Paola y sus 2 hijas. Y yo les podría decir a cada uno de ustedes: Dios les ha cumplido en alguna, después de que les ha dado una promesa. A mí me dio promesa el Señor. Me dio promesa de que si yo era fiel en lo poco, Él me pondría en lo mucho. Y cuando me dio esa promesa, fue cuando Dios me empezó a bendecir más de lo que me estaba bendiciendo, porque aunque no tenía yo casi nada, tenía poquito, yo era vendedor de detalle, pero Dios, un día estaba yo orando al Señor y de pronto habló a mi oído y me dijo: sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Entendí que ser fiel en lo poco significa: sé obediente a Dios, sé obediente, pórtate bien en tu empresa y da lo mejor para tu empresa, pórtate bien con tu esposa, pórtate bien con tus vecinos, corrige tu vida, sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. Eso me llevó a esforzarme para ir corrigiendo detalles, para ir dando lo mejor de mí en la empresa, para ser un mejor esposo, un mejor padre, predicarle a la gente en las calles. Y lo hicimos, y Dios nos bendijo, porque a partir de ahí al año me subieron de supervisor, y luego al año y medio me subieron de gerente. ¿Por qué fue? Porque tengo título, porque soy muy capaz, porque me siento la gran cosa, porque soy bien trucha. No, ni siquiera me siento inteligente, ni siquiera me siento la gran cosa. Si estoy aquí es por la misericordia de Dios, porque yo sé que muchos de ustedes podrían predicar mejor que yo. Pero Dios me bendijo y me levantó y me cubrió mis necesidades de una manera asombrosa para la gloria de Dios. Y me puso en este lugar, porque Él es fiel. Él es fiel. Si Él te da una promesa, Él cumple con su promesa, pero tú tienes que corregir tu vida, porque las promesas de Dios están sujetas a que tú obedezcas. Él te está dando la clave: no obedeces, no hay bendición, así de sencillo. Pero Dios es fiel para cumplir. Tú eres obediente, tenlo por seguro que todas las bendiciones vendrán sobre ti. Tú eres desobediente, tenlo por seguro que vendrán sobre ti en cualquier momento todas las maldiciones, porque Dios lo dijo y Dios es fiel a lo que dice. Cuando Moisés regresó de Egipto al desierto, le contó a su suegro todo lo que Dios había hecho para liberar a su pueblo. Al enterarse de todo lo que había hecho Dios con su yerno, conoció que Dios era más grande que cualquiera. Y creo yo que el suegro de Moisés se convirtió, él era un sacerdote de Madián. Yo no sé si conocía a Dios o no lo conocía, pero cuando supo lo que Dios hizo y cómo respaldó a Moisés, este hombre, creo yo, se convirtió a Dios y ofreció ofrendas a Dios y lo adoró, como está escrito en el libro de Éxodo capítulo 18, versos del 8 al 12, que dice: y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Dios había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel.
y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Dios. Y se alegró Jetro de todo el bien que Dios había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Dios que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Dios es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Jetro, suegro de Moisés, sacerdote de Madián, cuando supo lo que Dios había hecho respaldando a Moisés, conoció que Dios era libertador y más grande que todos los que se pongan en contra de él. Y ese conocimiento ya nadie se lo quitaría a Jetro. Como es a mí, nadie me va a quitar el conocimiento de que Dios es fiel y puede bendecir a cualquiera que se humille y le busca de todo su corazón. Eso nadie me lo va a quitar. Y no voy a dejar de predicarlo. ¿Quieres solución a tus problemas? Busca el reino de Dios, su justicia, empezando por arrepentirte. Si no hay arrepentimiento, no hay bendición. Se los diré quedito, en voz baja, en voz alta o a gritos, pero lo diré. No hay bendición si no hay arrepentimiento. Está escrito, porque Dios es fiel a lo que dejó escrito. Pero si quieres soluciones, realmente tendrás que dejar el pecado y empezar a ser obediente a Dios y cambiar tu forma de vida. Tenemos otro caso, el de Ana. Ana, que después de estarle pidiendo a Dios un hijo durante muchos años, Dios se lo dio. Y a partir de ahí dice la Biblia, en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 2, que Ana conoció que no hay nadie como Dios, diciendo, vamos a leer el 2 Samuel, capítulo 2, verso 2, no hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Ana conoció a Dios. ¿Por qué lo conoció? Porque estuvo en comunión con él, estuvo orando, muchos años estuvo orando para que Dios le diera un hijo. Ya no podía tener hijos, también era estéril. Pero después de algunos años y estando en el templo orando, el sacerdote que estaba en ese entonces le dijo, creyendo que ella estaba borracha, porque estaba afligida y llorando, el sacerdote le dijo, ya digiere tu vino y retírate a tu casa, ¿no? Porque él creía que estaba borracha. Y Ana le dijo, Señor, yo no estoy borracha, yo no he bebido mosto o vino, yo soy una mujer atribulada de espíritu y vengo a pedirle a Dios que me dé un hijo. En otras palabras, eso es lo que dijo Ana. Y cuando le dijo esto al sacerdote, el sacerdote le dijo, vete a tu casa y Dios haga conforme a su voluntad y te bendiga. Y ese día ella quedó embarazada. ¿Y nació quién? Un gran hombre de Dios llamado Samuel. Después Dios le dio más hijos a ella, creo que otros 5 hijos. Y por eso es que ella conoció a Dios, que es fiel para cumplir con lo que Él ha prometido. Si Él dice que Él oye la oración de aquellos que le buscan, es porque Dios oye tu oración. Pero si hay pecado, tu oración, si hay pecado en tu vida, ese pecado te separa de la presencia de Dios. Tienes que pedir primero perdón a Dios antes de pedirle algo por cualquier pecado, porque el pecado nos separa. Él así lo dejó escrito. Es muy importante conocer y creer en Dios, y no solo porque nos dicen que Él existe, sino por lo que Él es y hace. Para eso precisamente son los cursos, que también estaremos mirando cuándo los vamos a empezar. En los cursos se da un tema acerca de los atributos del Señor,
y se habla de los atributos de Dios. Dios es fiel, Dios es santo, Dios es todopoderoso, Dios es eterno, Dios es sanador, Dios es bueno, y se habla de todos sus atributos. ¿Para qué? Para que usted conozca a Dios, no porque le dicen Dios existe, sino porque usted sepa que Dios es todopoderoso, Dios es sanador, Dios es fiel, Dios es santo, Dios es milagroso. Y al conocer usted a Dios, va a crecer en la fe, y por medio de la fe va a orar, y Dios le va a dar a usted lo que usted necesita, porque Dios es, ¿qué es Dios? De acuerdo al tema, Dios es fiel. Esta mujer, después que recibió la bendición que necesitaba, compuso un canto. ¿Sí se acuerdan del canto? Mis hermanos de la alabanza, ¿se acuerdan de ese canto? ¿Nos pueden ayudar cantándolo? Amén, amén. Nomás dijo el pastor: no hay santo como el Señor. Pase por favor, pero rapidito. Así, pero así como que están bien jóvenes y han entrenado y han corrido y... No hay santo como... Póngase de pie. Dios es fiel. Y Ana por eso le cantó a Dios. Y si usted cree que Dios es fiel, cántele a Dios, aunque tenga el cubrebocas ahí, no se lo quite. No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor, nuestro Dios. No hay santo como el Señor. Bueno. Amén, Señor, aleluya, aleluya. Alégrese, alabe al Señor, porque Dios va a hacer más grandes cosas en su vida a partir de hoy. No hay santo como el Señor. Amén, gloria a Dios. Alégrese, dance, cante, grite. Nuestro Dios. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. No hay santo como el Señor. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Nuestro Dios. Amén, aleluya. Dios es fiel. Muy bien, ocupen su lugar, por favor. Es muy importante conocer y creer en Dios. Repito, y no solo porque nos dicen que Él existe, sino por lo que Él es y hace. Para eso les decía que son importantes los cursos, para que conozcamos a Dios por sus atributos y así seamos obedientes a su palabra. Lo grave de esto sería que conociendo a Dios vivamos en pecado. Eso es lo grave. Que usted sepa que Dios es todopoderoso, que Dios es santo, que Dios todo lo sabe, que Dios es omnisciente, que Dios es omnipresente, que Dios es omnipotente, y que usted esté en pecado. Eso es grave. Es como una burla para Dios. ¿O no? ¿O no? Lo grave de esto, repito, sería que conociendo a Dios vivamos en pecado, como lo dice la Biblia en la carta a Tito, en el capítulo 1, verso 16, que dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Eso sería lo grave, que profesáramos conocer a Dios y vivamos en pecado o haciendo cosas que a Dios no le agradan. Eso es lo grave. Pero con todo y eso, Dios es amor también. Es un atributo de Dios. Dios es amor. Y Dios espera que usted y yo, si hay algún pecado en su vida, hoy se arrepienta y se aparte de ese pecado. Esto sería patético que tanto ustedes como yo, que profesamos conocer a Dios, hagamos lo contrario a su palabra. Hoy me toca a mí decirles que conozcan a Dios, porque Dios es fiel. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: conoce a Dios a partir de hoy, que Dios es fiel.
como está en el libro de Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Y vamos a darle lectura hasta la tercera coma. Dice: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, hasta cohetes están echando. ¡Aleluya! Ya nos están apoyando. Lo vamos a ver como algo bueno, no malo. Hay fiesta en el cielo. Así como se los dijo Moisés en aquel entonces, se los digo hoy yo a ustedes: Dios es fiel, porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Así es que conozcan a Dios, que Dios es fiel a todo lo que está escrito en su palabra. Y damos gracias a Dios porque aquí está nuestro hermano Efraín, porque Dios es fiel. Él se nos estaba muriendo hace unos días. Yo miraba que ya no lo contábamos. Paola, su esposa misma, estaba tan grave y aquí está ahora con nosotros alabando al Señor. Mi hermana Patricia Cervantes, sentíamos que se nos iba. Duró mucho tiempo con el COVID y entubada. Y para la gloria de Dios se está recuperando y en unos días más ya estará por acá. Dios es fiel. ¿Cuántos, por cuánta gente no hemos orado que ya estaban por irse y se recuperaron? Porque Dios es fiel. De los que se congregan aquí, ¿cuántos se fueron durante la pandemia? ¿Cuántos durmieron hasta que Jesús venga? Ninguno. Yo le doy testimonio en la junta de pastores, les doy testimonio. ¿Qué creen? No se nos ha ido nadie. Algunos se nos pusieron muy graves de la iglesia y todo porque se contagiaron, pero la libraron y están vivos. Y pueden decir que Dios es fiel. Dios es fiel. Aleluya. Desde hace casi 40 años tengo en mi corazón el verso de la Biblia de Mateo capítulo 6, verso 33, que por cierto les he estado mandando los mensajes por YouTube y les he dejado tarea. A algunos les he dejado tarea de que se aprendan todos los libros de la Biblia. Y luego los encuentro y les pregunto, y ya tuvieron el curso básico A, ya van en el I, en el básico I, les pregunto los libros de la Biblia y, ay pastor, no me acuerdo, creo que es Levíticos, Génesis y, espérense, no es así, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y ya se los digo para que vean que ya estoy ruquito, pero todavía me acuerdo. Entonces ustedes están jóvenes, creo que ya soy el más viejito de la iglesia, y los sigo animando a que lean la Biblia, a que se vayan a hacer ejercicio, porque algunos los veo pasados de peso. Desde hace casi 40 años tengo en mi corazón el verso de la Biblia de Mateo capítulo 6, verso 33, que dice, ¿cómo dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo que necesitas te será dado como añadidura. Dios es fiel a esa palabra. Les he animado por los mensajes que le mando de YouTube, que oren en casa, que busquen el reino de Dios y su justicia en casa, que no dejen de buscarlo, porque Dios sigue siendo fiel. Les animé, bueno, pues no podemos venir al templo, ahora tome como casa de Dios su casa y oren, lean la Biblia y les dejo tarea, apréndase los libros de la Biblia, apréndase citas básicas de la Biblia. Algunos les pedí en un tema, les dije, apréndase Filipenses 1:21, ¿qué dice? Hizo la tarea la hermana. Palomita, póngale una palomita. En otro tema que les dije que se aprendieran el Salmo 119, 105, verso 105. ¿Qué dice? Por allá, ¿quién lo dijo? Levante su mano. La hermana Lolita hizo la tarea bien, hermana, una palomita. De 200, de 500, una.
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y así les dejé citas, segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare, se humillare y se convirtiere en sus malos caminos. Josué 1:8, citas que les he estado dejando desde hace mucho. Apréndaselos. Dios ha dado promesa de que si tú te deleitas en el Señor, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que si te meditas de día y de noche la ley de Dios, todo lo que hagas prosperará. Son promesas. ¿Quieres bendiciones? No haces la tarea. No hay palomitas, no hay bendiciones, no hay muéganos, no hay chocolates. Bueno, eso no lo traigo aquí en el tema, pero pues son bendiciones, ¿no? ¿Alguien de aquí que nunca ha probado un chocolate? Levante su mano. No, pues todos ya le entraron bien suave. Y luego en México, que hay un montón. Bueno. A pesar de que han pasado los años, desde que leí este versículo de la Biblia, se me quedó en mi corazón. Y eso ha servido para que yo esté buscando de Dios todos los días. Este verso de la Biblia sigue siendo vigente. Y esa promesa de que Dios les va a dar todo lo que necesitan a los que buscan primero su reino y su justicia es para todos. Aún para los que vienen por primera vez hoy o segunda o tercera vez. ¿Quiere usted que cambie su vida? ¿Quiere que haya bendición en su vida? Busque el reino de Dios y su justicia y va a cambiar su vida en todas las áreas. Dios nos ha dado todo lo que hemos necesitado porque Dios es fiel a su palabra. Y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y será fiel y ha cumplido. Porque como dijo el profeta Balaam, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que ha prometido. A este profeta al cual acabo de mencionar, a este profeta, el rey de los moabitas y enemigo del pueblo de Israel, le ofreció mucha lana, una casa llena de tesoros, mucho dinero, para que maldijera al pueblo de Israel. Y a pesar de todo, el profeta le dijo: no puedo maldecir a quienes Dios ha bendecido, porque Dios ya le había dado al pueblo de Israel una bendición, diciendo, y esa viene en Génesis 12, ahí dice: yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así es que si el profeta maldecía al pueblo de Israel, Dios lo maldeciría a él, porque es una promesa. Nadie puede maldecir al pueblo de Israel. El que maldiga al pueblo de Israel se acarrea maldiciones. Por eso es muy importante que estudie y nunca se ponga en contra del pueblo de Israel, porque sale perdiendo. Este profeta, a pesar de todo lo que le ofrecieron, le dijo al rey: no puedo maldecir a quien Dios ha dado promesa de bendecirlo. Y en el libro de Números, capítulo 23, verso 20 dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Todo lo que Dios ha prometido pasará, y nadie, como lo dijo el profeta Balaam, podrá revocar o evitar lo que Dios ha prometido. Si Dios te ha dado promesas, nadie, aunque te hagan brujería, hechicería, nadie te va a poder dañar. La fidelidad de Dios garantiza este hecho. Él no miente. Lo que Él ha dicho en la Biblia acerca de sí mismo es verdad. Él es fiel. Después de que Dios liberó al pueblo de Israel de Faraón, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 17 al 19, que Dios les dio mandamientos y les dijo: guardad cuidadosamente los mandamientos del Señor vuestro Dios. Sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos del Señor, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Dios ha dicho. En otras palabras, Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos eran obedientes a su palabra, entrarían a tomar la tierra prometida y les iría bien. Si eran obedientes a su palabra, a sus enemigos los arrojaría delante de ellos. Si eran
y somos obedientes a su palabra, vendrían sobre ellos y nosotros todas estas bendiciones y los alcanzarían o nos alcanzarán en cualquier parte del mundo donde anduvieran o donde andemos, tal como lo dice el libro de Deuteronomio, capítulo 28, verso 1 y 2. Dice: y acontecerá que si oyereis atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres atentamente, si oyeres la voz del Señor tu Dios. Amén. Hay una promesa. Tú oyes la voz de Dios y la pones en práctica, y a donde quiera que vayas, dice Dios, Él te va a bendecir. No tienes que andar correteando las bendiciones. Las bendiciones te van a alcanzar. Vas al tianguis, ya te está dando algo de más. El ese que te da kilos de 800, te da kilos de 100, de 1100 gramos. A veces te digo: oye, dame 1 kilo de eso. Y voltean a verlo a uno, y veo que la bolsita como que no trae el kilo. Y de pronto nos voltean a ver y dicen, agarran otras 3, 4 y le echan. Dije: ya le echó lo que le faltaba y un poquito más. Con aquel que se porta mal contigo sale perdiendo si te hace mal, porque Dios está mirando y Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Porque Dios es fiel. ¿Sí me explico? Vas a Cancún, vas a lugares así y vas obedeciendo a Dios, no vas a echarte taco de ojo, porque al llegar allí y echarte taco de ojo, perdiste las bendiciones. Ya no te van a alcanzar las bendiciones, te va a empezar a salir todo mal. Pero si vas a cualquier lado y eres obediente a Dios, allá y aquí, porque si vas hasta allá es para que cuides las bendiciones. Estás allá porque Dios te dio para ir, pero no vas a echarte taco de ojo ni a pecar, porque entonces pierdes todas las bendiciones. ¿O no? Dios es fiel para cumplir con lo que Él dijo establecido. Si eres obediente, vendrán sobre ti todas esas bendiciones y te alcanzarán. Era y es muy importante que el pueblo de Israel conociera a Dios, y conocerlo implicaba creer que Él era fiel. ¿Por qué era importante y es importante que supieran y sepamos que Dios es fiel? Para que fueran y seamos obedientes y aprendieran y aprendamos a esperar en Él. Y para que mientras esperaban o esperamos lo que querían y queremos de Él, fueran y seamos obedientes y lo buscaran y lo busquemos, como lo dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo aquel hombre que esté promoviendo, busca el reino de Dios. Todo aquel que esté invitando a gente a venir a buscar el reino de Dios, Dios le va a bendecir. Porque estás colaborando con Dios, y los que colaboran con Dios, Dios les paga muy bien. Los que colaboran con el diablo va a recibir migajas y engaños. Después de muchos años, en los tiempos de los reyes, Dios les dio una promesa. Le dio una promesa al segundo rey de Israel. ¿Cuál fue el segundo rey de Israel? Rápido. Segundo rey de Israel. Ok. ¿Y el primero? ¿Y cómo fue Saúl? ¿Y cómo le fue? ¿Y a los canijos con la esposa cómo les va a ir? ¿Y a las canijas con el esposo? Bueno, ¿para qué dices esa palabra? Se contamina uno. Bueno, después de muchos años, Dios le dio una promesa al segundo rey de Israel, el rey David, de que no faltaría de su familia quien se sentara en el trono. Y esto lo recordó su hijo Salomón después de muerto su padre. Él ocupó el trono como Dios lo había prometido, y fue el rey de Israel. Y dijo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 10, dice: y Dios ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Dios había dicho, y he edificado casa al nombre del Señor Dios de Israel. Subraye, ahí en el versículo 10 subraye:
y Dios ha cumplido su palabra como había dicho, subráyelo. Y luego más abajo dice, como Dios había dicho, subráyelo, para que se le quede en su corazón que Dios es fiel. Dios es fiel. El rey Salomón reconoció que Dios era fiel para cumplir con la promesa que le hizo a su padre, y dijo en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versos 14 y 15, el Señor Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guarde el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Esta frase yo se la escuché al hermano Beto, se la escuché a su esposa hace muchísimos años, casi desde el principio. Yo le escuché a su esposa, a nuestra hermana Patti, decir desde antes, hace mucho tiempo, lo que Dios cumple con su boca, lo cumple con su mano poderosa. Eso habla de que tú crees que Dios es fiel, y eso te va a servir para que cuando estés en un problema, cualquier situación, no dudes. Dios es fiel, Dios va a cumplir con sus promesas y Él te va a dar la victoria. Amén. Como les dije antes, nadie podría decir que Dios es fiel si no hubieran recibido algo de Dios que Dios les prometió. Y Dios quiso que nos lo dejaran escrito esos hombres que recibieron algo de parte de Dios, como Salomón, como el rey David, como Ana, como Sara, porque también Sara recibió algo de parte de Dios, siendo estéril y ya siendo muy viejita. A ver, ¿quién es la hermana más grande de edad aquí? Alguien que ya sea grande. Mi hermana Guadalupe Vargas. ¿Qué edad tiene, hermana? 74. Si ustedes supieran que nuestra hermana está esperando un bebé, ya le dio risa. Yo creo que la fusilan sus hijos. Mamá, eres una pecadora. Bueno, Sara tenía 91 años y era una viejita, y Dios le había dado promesa de darle un hijo. ¿Y tuvo el hijo? No lo tuvo. ¿Por qué? Porque ella creyó que Dios era fiel para cumplir con lo que le había prometido. Por eso lo tuvo, porque creyó. Si Dios le ha dado promesas a usted y tiene la Biblia llena de promesas, si cree en ellas, créalo, lo va a recibir. Al que cree, todo le es posible. Es lo único que demanda Dios de nosotros, que creamos en su fidelidad. Al que cree, todo le es posible. Tenemos el ejemplo de Sara, esposa de Abraham, la cual era o fue estéril, pero Dios le prometió que tendría un hijo. Y dice la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 11. Véalo conmigo en la pantalla o en su celular o en su Biblia. Dice ahí que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Por qué recibió Sara la bendición que necesitaba de ser madre? ¿Por qué? Porque creyó que Dios era fiel. Para que tú creas que Dios es fiel, necesitas estudiar la Biblia, escuchar la Biblia. Porque la fe viene por el oír la palabra del Señor, la fe viene por el leer, la fe viene por estar escuchando y escuchando y leyendo, conociendo a Dios. Una vez que sepas que Dios es fiel, no dudes, porque la duda la usa Satanás para destruir familias. Tanto Abraham como Sara ya sabían o conocían que Dios era fiel para cumplir con lo que les prometió, y eso fue lo que les ayudó a creer y esperar en Él y recibir de Él lo prometido. A pesar de que parecía imposible lo que Sara anhelaba tener, cuando Dios le dijo, Sara lo creyó y lo recibió. Es por ello que hoy en día tanto a Abraham como a Sara se les considera como un ejemplo de la fe. Y usted debe de ser un ejemplo de la fe para con los que le conocen en casa. A usted ya la deben de buscar personas para decirle, hermana, ¿me puede ayudar a orar por eso?
Porque saben que usted es una mujer de fe, que usted es un hombre de fe, porque usted cree que Dios es fiel. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres y mujeres considerados como ejemplos en la fe? ¿Qué fue lo que hicieron? Creer que Dios era fiel para cumplir con lo prometido. Y eso fue lo que les llevó al éxito. El conocer y creer que Dios era fiel, y es fiel porque hasta el día de hoy sus promesas siguen vigentes. Que está escrito: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Está escrito: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Son promesas del Señor. Ahí Él te dice que su palabra se va a cumplir, no dudes. Los niños se saben esa cita, ¿no? Se las enseñaron en los salones, y creo que le enseñó la hermana Adriana un día en un tema que le dio a los niños. ¿Sí se acuerda dónde está, hermana? Isaías 40, verso 4, creo, dice ahí: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los necesito darles una aceitadita, hermanos, porque vienen como así, como rechinando. Como que está uno. Tenemos que prendernos y llenarnos de Dios, llenarnos de su palabra, llenarnos de su Espíritu Santo, llenarnos de ese gozo que es nuestra fortaleza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Alabando y adorando a Dios, escuchando su palabra, estudiando su palabra y creyendo que Dios es fiel. La misma Sara, repito, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así es que, ¿por qué tuvo hijo Sara? ¿Por qué? Porque creyó que Dios era fiel. No creyó en ella ya estaba ruquita, estaba viejita, como yo. Imagínense. Moisés le dijo al pueblo de Israel: conozcan a Dios, Él es fiel para cumplir con lo que ha prometido. En el Nuevo Testamento los apóstoles predicaban acerca de la fidelidad de Dios a una iglesia que estaba siendo tentada a volver a la idolatría o a cualquier otro pecado. Y algunos a lo mejor están siendo tentados para caer en algún pecado. Algunas veces, y cada año me da Dios un tema o dos temas donde me dice claramente: algunos de ustedes están siendo tentados para caer en pecado. Y no dudo de que ahorita, en estos días, algunos de ustedes están siendo tentados para caer en pecado. ¿Y qué debe de hacer? Orar, porque Dios es fiel para darte la ayuda que necesitas y no caigas en pecado. Ahora, si ya estás en pecado, Dios es fiel para perdonarte hoy. Estamos hablando de fiel, de que Dios es fiel. Pues Dios es fiel para perdonarte. Que digan: es que yo hice algo malo, pequé, el peor pecado que tú hayas cometido. Dios te lo puede perdonar porque Dios es fiel, Dios es amor. Y se lo digo a todos que a lo mejor han caído en algún pecado. Dios los ama y Dios es fiel para perdonarles hoy. Pero debe de creer en Él. Vamos a mirar primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice ahí que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel. ¿Qué dice ahí? Subraye: pero fiel es ¿quién? Es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? Soportar. Así es que si alguno de ustedes está siendo tentado, favor de no dejar la oración. Espere, porque Dios le va a dar la victoria. Confía en Dios, porque Dios es fiel. Amén. Dios es fiel para dar la ayuda a cualquiera que esté siendo tentado para que no caiga en pecado. El que cree que Dios es Dios es fiel y sabe que Dios es fiel, ora
aunque vea que todo está en contra, aunque vea que todo está cayendo sobre él, como si le estuviera cayendo una tormenta, aunque vea que esa tormenta lo está rodeando, aunque vea que las tinieblas lo están rodeando, aunque sienta que Satanás y todos los demonios están sobre usted, confíe en Dios. Dios es fiel para darle el poder y levantarlo en victoria contra todas las fuerzas espirituales del diablo. Porque Dios nos llamó para ser más que vencedores por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que Dios es fiel para cumplir una y otra vez lo que Él prometió. Y entre sus promesas está el perdonar a quien se arrepiente y le pide perdón. Está en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9, que es una cita que también les dejé de tarea que se aprendieran. Por ahí tengo unas vecinas de la tienda de la esquina. Es una familia que he estado compartiéndole la palabra y ya recibieron a Cristo. Y siempre voy a comprar mi refresco o algo y le digo, la tarea, ay, se me olvidó. Me sé la cita, pero el número y el nombre del libro se me olvida. Y así nos pasa mucho, le digo. Nos aprendemos la cita y nos acordamos de que está ahí, pero se nos olvida el libro y el número. Trate de memorizarlos. Y les dejé precisamente esta cita. Y les he dejado y les pregunto, y pues ya les pongo tarea y están aprendiendo y se emocionan, hermanos. Doy gracias a Dios porque se emocionan de la palabra, les empiezo a explicar. Y ya vio el tema que mandamos, ya vieron el tema que mandó mi esposa acerca de la gentileza. ¿Sí? Pues hay que ser gentiles todos, ¿no? ¿Sí o no? Pues yo bien bruto, cuando me conoció, pues yo la trataba más duro, por eso dijo, bueno, este tiene forma, lo puedo educar. Bueno, entonces me sube temas de eso y digo, ay Dios, pues sí, porque una persona gentil es una persona que trata muy bien a los demás. Y yo como esposo tengo que ser gentil. Ya me ha dado, porque ahora ya le tengo que abrir la puerta de cuando va a bajar, y no se baja hasta que no voy a abrir la puerta. Se va a subir, voltea a ver si se acerca por ahí, el Santos Franco, a abrirle la puerta. Y si no abro la puerta, dice, qué bien te viste. ¿Por qué? Pues yo estoy esperando que me abra la puerta y te subes tú por tu lado. Perdón. Estoy aprendiendo también, de veras. Y bueno, pues tenemos que tomar esos temas, porque debido a la ignorancia de cómo debemos de ser, la Biblia dice que nuestra gentileza debe de ser conocida delante de todos los hombres. ¿Y cuál gentileza? Gentileza quiere decir amables, dar buen trato, ofrecer el asiento, ofrecer una ayuda. ¿Te ayudo? ¿En qué nos acomodamos? Y no lo hacemos. Entonces somos cristianos, tenemos que hacer diferencia, ¿o no? Bueno, creo que ya me salí del tema. Bueno, ya le entré al tema de ella. Estamos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que nos tenemos que aprender esa cita bíblica. Si ya se la sabe, qué bien. Si no, se las dejo de tarea, apréndansela. Dios es fiel para perdonar. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No sé si se dieron cuenta que para recibir de Dios lo prometido, Dios pone sus condiciones. Si no se dieron cuenta, le digo, para que usted reciba una promesa, tiene que obedecer lo que Dios dice antes de esa promesa o después de esa promesa. Dice Él, pongo delante de ti este libro de la ley. ¿Sí? O nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Verdad? ¿Dónde está eso? Josué 1, ¿qué? 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué? Viene la promesa. Harás prosperar, ¿qué? Tu camino. No se confíe en sus propias capacidades, no se confíe en que en estos días se está ganando muy bien y le está yendo muy bien,
y deje de leer la Biblia y deje de obedecer la Biblia. La Biblia se tiene que leer diario, todo el tiempo, porque el día que la dejas de leer, confías en tus recursos y te gana el mundo y te gana el diablo y te vas con el diablo y te apartas de Dios. Hay promesa. Todas las promesas del Señor son sí y son amén por medio de nosotros para la gloria del Padre. Pero todas las promesas implican algo. Obediencia. ¿Quieres tener una esposa? Los que son solteros, ¿quieren tener esposa? Levante su mano quien sí quiera y esté en la edad. No hay nadie, qué barbaridad. ¿Qué pasó? ¿Cuántas quieren tener un esposo? Allá vi que iba a levantar la mano izquierda. A ver, levantes. ¿Nadie? Dios santo, ¿qué es esto? ¿Qué les hicieron? Bueno, ¿cuántos quieren prosperar económicamente? Gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la Biblia y ponerla en práctica. Y si lees la Biblia dice que te tienes que levantar tempranito para ir a tocar puertas y te den la chamba. ¿No creas que te va a llegar hasta ahí? No, el Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que fueres. Tienes que esforzarte. El que de mañana se levanta. A ver qué. La Biblia, el Señor dice en su palabra, el que de madrugada me busca, me encontrará. ¿Sí? Entonces hay que buscarle de madrugada, de mañana, y hay que salir tempranito a tocar puertas para buscar el trabajo. Hay quienes quieren encontrar trabajo y van a las 12 del día y todavía bostezando. No, tenemos que ser obedientes para que podamos recibir las promesas que Dios ha prometido a los que le obedecen. No es a los que le desobedecen, Él a los que le obedecen. Bueno, repito, no sé si se dieron cuenta que para recibir de Dios lo prometido, Dios pone sus condiciones. Como le dijo al pueblo de Israel, si oyen mis palabras y las obedecen, vendrán sobre ustedes todas estas bendiciones y los alcanzarán. Así es como Él es fiel. También demanda fidelidad de parte de quienes decimos creer en Él. En conclusión, hermano, hermana, Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Dios es fiel, es un atributo de Él. Lo que prometió desde el inicio de la creación lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo. Y hoy quiero que se vaya usted con esta bendición de saber que Dios es fiel a su palabra. Pero lo que Él promete está condicionado. Así que todo el que quiera o tenga alguna promesa deberá de obedecer a Dios. Y si alguien quiere recibir algo de hoy de Él, tiene que creer que Dios es fiel para cumplir con lo que dice en su palabra. Como Sara, que creyó que Dios era fiel para darle al hijo que le prometió y lo tuvo. Quiero animar a mi esposa que pase aquí al frente. Quiero animar a mis hermanas que van a servir la cena, que pasen aquí al frente también. Vamos a tomar la cena del Señor hoy juntos. Cierre sus ojos un momento. Obviamente los que vienen caminando no lo pueden hacer, pero los que están en su lugar, cierre un momento los ojos y empiece a orar. Empiece a orar. Si hay algo que no has recibido de parte de Dios y lo has estado pidiendo, sígueselo pidiendo. Dios no retarda sus promesas como algunos piensan que lo hace, sino que Él está esperando que algunos procedan al arrepentimiento. Pero Dios es fiel. Así es que si alguno de ustedes está pidiendo algo y no lo ha recibido, sígalo pidiendo. Pero si hay algún pecado por ahí, pídale perdón a Dios.
porque si hasta ahorita no le han caído maldiciones, pueden caer en cualquier momento de repente. Si hay pecado, pídale perdón al Señor, porque Dios es fiel y justo para perdonarle. Pídale perdón. Vamos hoy a tomar la cena. Si tienes que pedirle perdón a tu esposa o a tu esposo, pídeselo. Humíllate. Si hemos sido capaces de lastimar a la esposa, hemos sido capaces de lastimar al esposo, debemos de ser capaces de humillarnos y pedirle perdón a Dios, y si es necesario a tu prójimo, hazlo. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los rebeldes, a los soberbios. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, tú nos has mostrado a través de tu palabra que tú eres fiel. Es uno de tus atributos. Y hoy tú nos has recordado que tú eres fiel a tus promesas, y te damos gracias porque muchos de nosotros hemos estado recibiendo de ti esas bendiciones que tú has prometido a los que te obedecen, a los que te buscan. Pero algunos dejamos de recibir las bendiciones desde hace algún tiempo. Y a lo mejor es debido a algún pecado, o a lo mejor tú nos estás probando para ver si somos fieles a tu palabra, a pesar de que no recibimos las respuestas a lo que necesitamos. Pero algunas veces podría ser por algún pecado, o tú estás esperando que nosotros nos humillemos y reconozcamos que te necesitamos y dejemos las soberbias, las arrogancias. Señor, en esta hora te queremos pedir perdón por los pecados que hemos cometido. Yo y cada uno de tus hijos y de tus hijas que hemos caído en algunas faltas contra tu palabra, contra nuestros prójimos, contra nuestras familias. Perdónanos a los que hemos pecado, perdónanos. Tú eres fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos de esa maldad que había en nuestro corazón con tu sangre preciosa, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Hoy vamos a tomar la cena, Señor. No queremos hacerlo sin antes examinar nuestro corazón. Perdónanos. Y te damos gracias por la bendición que nos da de poder participar de este memorial que tú instituiste la noche que fuiste entregado. Esa noche que fuiste entregado con un beso, tú le dijiste a tus discípulos que tendrían que participar de ese memorial hasta que tú vengas. Hoy vamos a participar y vamos a recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Tú nos has redimido desde aquel entonces con tu sangre. Hoy vamos a participar del fruto de la vid, que simboliza la sangre, que es el precio que tú pagaste por nuestra redención. Y vamos a participar del pan ácimo sin levadura, que simboliza tu cuerpo que fue lastimado, crucificado por nosotros. Gracias, Señor. Amén. Señor, en esta hora alabamos y glorificamos tu nombre. Es un gozo nuevamente estar en tu casa. Estamos gozosos, estamos contentos de podernos volver a congregar. Y también, Señor, que podemos participar de la fiesta del perdón, porque tú nos amas, porque eres fiel, porque eres misericordioso. Y te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, porque tú has tenido misericordia de nosotros. Y Señor, te alabamos, te bendecimos, porque la mesa está servida y nos das este privilegio el día de hoy de poder participar de estos elementos. Gracias por tu provisión, porque de ti viene. Gracias por el pan, por el jugo de la vid, y gracias por tu obra redentora, por haber entregado tu vida hasta la muerte. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres Dios, eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores, y te adoramos. En tu mismo nombre, Señor Jesús. Amén.
Muy bien. ¿Pueden pasar, hermanas? ¿Pueden ocupar su lugar, por favor? Van a pasar nuestras hermanas con las charolitas llenas de vasitos con jugo de uva, fruto de la vid. Y les recuerdo que solo podemos tomar la cena del Señor los bautizados en agua mayores de 20 años. Solo los bautizados en agua de acuerdo al bautismo cristiano, no al que nos hicieron cuando éramos de la religión popular. Mientras nuestras hermanas sirven o les atienden, les recuerdo, vamos a tener solamente 2 reuniones, que es el día de hoy, todos los domingos de 10 a 12, y los miércoles de 7 a 9 de la noche. Los que quieran venir los miércoles, aquí los esperamos. Vamos a hacer la reunión aquí afuera, no la vamos a hacer allá adentro por estar cerrado el lugar y porque todavía no acaba lo del COVID. Tráigase su cubrebocas los miércoles y aquí nos vamos a reunir. Los esperamos. Tenemos presentación de niños el próximo domingo. Todos aquellos que no han presentado a sus hijos, véngase para que puedan cumplir con este requisito bíblico. Es un requisito y es algo que se tiene que hacer. Cuando José y María tuvieron a Jesús, hicieron todo de acuerdo a lo que la ley demanda cuando nace un hijo. En el libro de Levíticos está escrito que cuando nace un niño se tiene que guardar 40 días, le llaman la cuarentena. Si es niña son 60. Pero como en Cristo Jesús no hay varón ni hembra, no tenemos muy problema en que sea niño o niña, son 40 días. ¿Sí? Entonces José y María, cumplidos los 40 días, se presentaron en el templo para presentar a Jesucristo. La Biblia dice que todo aquel que abriere matriz será llamado santo al Señor. Es decir, que cuando usted presenta a su niño, lo está consagrando para Dios. Está declarando que es de Dios y que va a ser santo. Desde ahí ya empezamos a formar en la conciencia del hijo, de la hija, que ellos son de Dios y que fueron llamados para ser santos. Por eso es muy importante que cumplamos con este requisito, porque eso también queda en la conciencia de papá y mamá, que tiene el deber de instruir a su hijo en el camino de Dios hasta que salga de casa. Una vez saliendo de casa, pues ya la esposa, la hija o el hijo, pues ellos ya tienen que formar su familia y ellos continuar con la tarea de educar y de instruir a sus hijos de acuerdo a la palabra del Señor. Iremos de acuerdo a como Dios nos vaya mostrando y las autoridades nos permitan y la plaga esta nos permita, vamos a ir reactivando, el pleonasmo, no sé, las actividades. Estaremos mirando cuándo abrimos damas, cuándo se abre varones, cuándo se empiezan a reunir los jóvenes, cuándo podemos ya dejar salir a los niños para que se vayan a su clase, que en esta ocasión nos va a ayudar Juan Carlos Sánchez y Diana, que van a ayudarnos un tiempo para atender a todos los niños. ¿Está Juan Carlos Sánchez y Diana? ¿No están con nosotros hoy? Bueno, ya nos estaremos poniendo de acuerdo y ya le estaremos informando acerca de qué actividades se estarán reactivando. Mientras tanto, ahorita 3 semanas, por lo menos un mes, vamos a estar con 2 reuniones nada más. Ya después veremos qué reuniones más activamos, de acuerdo a lo que nos permitan
y Dios nos muestre también. Súbete. También comentarles que ya no se van a dar cambios de los diezmos. Mi esposa dice que lo caído. Ay, perdón. No, que ya no se van a dar cambios de los diezmos. Por favor, procure traer lo que va a ofrendar o va a diezmar, porque luego me traen uno de a 1,000 y van a ofrendar 10 pesos. Entonces, les tenemos que regresar 990. Por favor, perdóneme por mi vulgaridad. Por motivos de higiene, me dice mi esposo. Tú díceselos, tú estás aquí. Ya ve cómo, según yo mando. Lo pones uno en mano. Bueno, ¿cómo estás, Eric? ¿Quién manda en casa, Eric? Dios. No, se agarró la autoridad luego. Muy bien. Sí, Abby. Felicidades, Dios los bendiga. Ok. Bueno, pues vamos a tomar la cena. Es un memorial hermoso, maravilloso, que nos hace recordar lo que Jesús hizo por nosotros hace más de 2000 años. Dice, los que van a tomar la cena se pueden poner de pie. Dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Comamos el pan. Ahora bebamos la copa en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora dele gracias a Dios ahí donde está, pero no nos queremos ir sin antes orar. Usted tiene promesas, Dios le ha dado promesas y a lo mejor usted tiene un problema, tiene una necesidad. ¿Qué les parece si oramos? Vamos a orar por ese problema o esa necesidad que usted tiene. Estén al pendiente también, porque igual en unas 3-4 semanas estaremos a lo mejor anunciando los bautizos en agua. Cierre sus ojos un momento. Vamos a orar por sus necesidades. Señor, en esta hora nos acercamos a ti para levantar delante de tu presencia las cargas de tus hijos, Señor, esas aflicciones, esas tribulaciones, esas necesidades. Tu palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Señor, en el nombre de Jesucristo queremos poner en tus manos esas necesidades, esas aflicciones. Te suplicamos que tú tengas misericordia, te suplicamos que tú traigas sanidad, que tú traigas provisión, que tú te manifiestes poderosamente para restaurar matrimonios, para restaurar familias, que tú salves a nuestros familiares que no han llegado a salvación, que tú traigas conversión, Señor, para los que no se han convertido. Oramos a ti que tú tengas misericordia, Señor, y que tomes todas estas aflicciones en tus manos. Tu palabra dice que
tú llevaste nuestros dolores, que tú fuiste quebrantado por nosotros. Y el día de hoy, Señor, te entregamos todo eso. Depositamos nuestra ansiedad sobre ti, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros y nosotros confiamos en que tú eres fiel. Y tú has prometido, Señor, que clamáramos a ti y tú nos responderías, y nosotros creemos a tu palabra y te creemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, porque seguramente habrá muchos testimonios de lo que tú haces a través de entregarte a ti todas estas cargas. Gracias, Señor. En tu nombre, amén.